Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aldama Chess, somos tu academia de confianza y hoy te traemos una partida disputada por uno de nuestros profesores, Marc, en el torneo de dicharachero de Chess 24 contra el gran maestro Lenier. Y vamos a ver porque la partida tuvo algunos momentos interesantes, el ritmo era 3+0, siempre es difícil jugar este ritmo y más contra un gran maestro, pero vamos a comentar un poquito con Marc las sensaciones y los momentos cumbre de la partida. Así que sin más, saludamos a Marc. Hola, muy buenas. Y aquí empezó la partida con D4, caballo F6 responden las negras, C4, E6, no sabemos si una ortodoxa o una ninzo india, caballo C3, D5, pasamos a un juego mucho más clásico, C por D5 es una línea interesante, caballo por D5 quizás no es lo más habitual, pero también se puede jugar, E4 responden las blancas, un estilo Grunfeld, aunque no es bien una Grunfeld, caballo por C3, B por C3, C5 rompiendo el centro ya las negras, y aquí caballo F3, una jugada buena, una jugada de desarrollo, C por D4, C por D4, y aquí vemos un mini centro por parte de las blancas, una ligera ventaja de espacio, alfil B4 jaque, intentando priorizar el desarrollo de las piezas negras, alfil D2, una buena jugada, si quiere que cambie su alfil, bueno, alfil por D2, dama por D2, y enroque. Aquí, Marc, esta posición, ¿cómo te veías en esta posición? Esta posición tenía algún concepto teórico, pero bastante poquito. Lo que recordaba es que el alfil se situaba en C4 y se buscaba la creación de un peón pasado con D5, pero no tenía tampoco grandes conocimientos en esta posición. Sí, aquí la jugada alfil C4 es una jugada, por supuesto, jugable. Quizás alfil D3 también pueda ser interesante, con la idea de jugar E5 y atacar al flanco del rey, ya que el caballo defensor de F6 ha desaparecido. Pero alfil C4, por supuesto, perfectamente jugable. Aquí caballo D7, quizás intenta ocupar esa casilla defensora en F6. Veamos cuáles son las ideas. Enroque de blancas, por supuesto, el rey no puede mantenerse en el centro. Y B6, ya que el peón está en E6, intenta desarrollar Lenier su alfil por la casilla B7 y D5. Esta jugada quizás es un poco prematura, ¿verdad, Marc? Sí, esta jugada creo que es criticable porque es una jugada bastante prematura, la ruptura en el centro. Aquí lo que hay que hacer en esta posición, yo creo que primero de todo es poner las torres, torre F1, torre a D1, acomodar incluso el alfil a D3 y luego buscar la creación de este peón pasado con D5. Pero hacerlo tan prematuramente creo que es un error. Es un error. Sí, nos va a faltar ahí apoyo por el camino de piezas. Al no tener alfil de casillas negras, ese peón se va a bloquear relativamente fácil en la casilla de 6. Así que D5 quizás un poquito prematura. Caballo F6, Lenier se pone en una posición un poquito más defensiva. Y aquí Marc decide tomar en la casilla E6, quizás para romper la estructura de peones. Alfil por E6, dama por D8, torre de F por D8, alfil por E6, F por E6, y llegamos a una posición igualada de material en la que las blancas tienen una mejor estructura de peones, pero las negras tienen cierta actividad para este momento de la partida. Caballo G5, aquí es un momento crucial, hay que defender el peón de E4, porque, quizás alguna otra alternativa a este caballo G5. Sí, había una otra opción interesante que era simplemente la natural torre F1, simplemente desarrollando pieza y defendiendo el peón. Parecía una opción también bastante razonable. Sí, caballo G5 intenta, bueno, crear contrajuego también contra el peón D6, pero aquí E5 es una jugada, bueno, más o menos razonable para las piezas negras. Y aquí caballo E6 es una jugada interesante tocando la torre, pero es una partida muy rápida y da un poco de miedo entrar ahí porque el caballo parece que puede quedar encerrado. Así que F3 es la jugada más sólida, H6 por parte de las negras, caballo H3 y torre AC8. Aquí vemos que las negras ocupan las dos columnas y hay que luchar por evitar ese contrajuego. Tienen entradas peligrosas por aquí y Marc jugó torre F2 intentando evitar la entrada de la segunda fila y torre C3. Y aquí A4, muy buena jugada. ¿Por qué esta jugada A4, Marc? Sí, esta jugada es muy interesante porque busco un contrajuego en el flanco de dama, busco A5 y dejar un peón débil en A6 y, bueno, y en algún momento buscar este contraataque. También acabe mencionar algo importante. Fijaros que tengo una estructura muy sólida en el flanco de rey, así que si consigo frenar el flanco de dama de Lenier Domínguez, tengo buenas opciones de atacar sus peones. El peón de 5, por ejemplo, está aislado y los peones de G7 y H6 en algún momento pueden ser débiles. Así que me pareció un plan interesante. Sí, es más o menos temática, ¿no? Contra un peón en B6, esa ruptura en A5 parece muy, muy interesante.
Aquí jugó G5, una jugada que crea contrajuego en el flanco de rey, ya que nos atacan en el flanco de dama por parte de las negras. Y aquí torre B2, una jugada interesante, ¿no? Queremos jugar a 5 y que no nos avancen el peón a B5. Y aquí Lenier, pues, dobló torres, jugó la torre de F, o sea, la torre de D, perdón, a C8 y desperdició quizás la oportunidad de jugar G4. Parece que le da un buen contrajuego en el flanco de rey. Quizás sobrevaloró un poquito su posición y pensó que doblando torres, pues ya tenía suficiente. Pero aquí A5, buena jugada, y torre C1, una jugada que quizás no es la más fina, ¿verdad, Marc? Exacto, cambiar este par de torres no es la mejor opción porque yo creo que alivia mi posición, está un poco apretado en ese final y cambiar ese par de torres creo que me alivia. Como decía, al ver una jugada que me preocupaba mucho era esta G4, era muy molesto porque rompe mi cadena de peones y me crea muchos problemas. Sí, torre C1, bueno, cuando estás atacando, estás presionando, la pareja de torres favorece siempre al bando que está presionando. De este cambio de torres, de alguna manera, detrás torre por C1, torre por C1, jaque, rey F2, empieza a quedar poco material y el final se acerca a unas posiciones posibles de tablas. Caballo D7 por parte de las negras defendiendo el peón de B6, A por B6, buena jugada, simplificando, A por B6 y ese peón de repente queda débil y nos fijamos que la estructura negra está bastante dañada y si las blancas pueden recomponer sus piezas van a tener posibilidades no solo de tablas, sino incluso de apretar un poquito a las negras. Aquí caballo G1 intentando traer el caballo a la partida, caballo C5 y aquí es un momento muy, muy importante, ¿verdad? En la partida, Marc. Este es el momento crítico de la partida porque aquí tengo una jugada bastante sencilla para llegar a una posición de tablas muy fáciles contra Lenier Domínguez. Pero por motivos de tiempo, lo que decíamos era una partida de 3 minutos sin incrementos, se me escapó esta opción. Aquí la jugada es bastante sencilla, es torre por B6, simplemente comer el peón que el caballo ha dejado de proteger desde D7. Y contra caballo D3, atacando el caballo de G1, haciendo un jaque molesto, simplemente rey E3 atacando su caballo, y si toma el caballo de G1, tomo el caballo de G3 y este final son unas tablas muy muy sencillas con blancas, incluso tenemos un peón de más, pero bueno, son tablas bastante cómodas. Sí, es comprensible ese caballo de G1 en una partida rápida, pues te hace dudar si vas a perder pieza. Y aquí torre de 2, juegan las blancas, una jugada más segura, defiende el jaque en D3, pero de alguna manera dejamos de presionar el punto débil de las negras y eso nos va a condicionar de ahora en adelante. B5, las negras intentan rápido crear contrajuego, la fuerza del peón pasado. Caballo E2, tocando la torre y volviendo a la partida. Torre C4, tampoco es que esté muy activa la torre negra, pero bueno, ese peón se hace peligroso. Torre D5, presionando el peón de E5, pero esto va a ser la clave porque ese peón no se puede comer. Aunque, repetimos, una partida rápida, tenemos esta especie de espejismos. Lenier, por supuesto, lo vio al toque, que ese peón es incomestible y jugó B4. Y aquí las blancas, pues llevaban una idea fija en la cabeza y en una rápida, casi sin tiempo para el finish, tomaron el peón de 5 y tras caballo de 3, pues la partida se acaba ya que pierden la torre. Pero bueno, una partida interesante en que las blancas han tenido sus momentos y pequeños detalles han definido la partida, ¿no? ¿Cuáles fueron tus sensaciones al acabar la partida, Marc? Bueno, primero un gran orgullo jugar contra un jugador que Lenier, lo que todos admiramos y respetamos muchísimo. Y luego creo que en el principio de la partida me equivoco en el planteamiento porque quiero cambiar muchas piezas, pero no tiene sentido porque Lenier es un finalista infinitamente mejor que yo. Creo que el final lo manejo bastante bien, consigo aguantar y llegar a la situación que buscaba y luego cuando lo tenía todo hecho para hacer las tablas tuve, bueno, el despiste por el tiempo y acabé perdiendo la partida. Bueno, pues hoy has podido ver cómo juegan nuestros profesores de Aldama contra uno de los jugadores más fuertes que tenemos y esperemos que te haya gustado este vídeo. Síguenos para más contenido, vamos a mostrarte más partidas jugando contra jugadores muy, muy famosos o muy conocidos y esperemos que te guste este tipo de contenido. Así que sin más, te vamos a despedir y vamos a darte paso en el siguiente vídeo. Marc, hasta otra. Muchas gracias a todos por estar ahí.